todos aquellos que también están ahí. Bueno, vamos a empezar entonces, sin más preámbulos, con la práctica del día de hoy, porque ustedes saben que siempre tenemos que tomarnos nuestro tiempito para hacer las reflexiones. Para colación, un defecto psicológico que hayamos estado trabajando, vamos a ver cuáles son los dos polos para de esta forma eliminar esos dos polos y que podamos rescatar entonces lo que es el equilibrio, rescatar la conciencia que esas dos polaridades tienen atrapada. Y pues cuando nosotros trabajamos las polaridades y eliminamos el defecto psicológico tanto en la polaridad pasiva como la polaridad activa, entonces de ahí es de donde nosotros rescatamos la sabiduría o la virtud, ¿sí? Es bueno pues que nosotros sepamos esto. Ya hemos visto en varias conferencias, inclusive y especialmente esta que habla del péndulo del yo, cómo nuestros defectos psicológicos tienen dos polaridades, tienen usualmente la parte pasiva de los defectos psicológicos parecen muy buenas, pero nos vamos a dar cuenta que no hay conciencia. Es más, cuando uno está en la parte pasiva, pues uno tiende, vamos a ver que esto no se haya desconectado. Bueno, creo que sí podemos seguir. Pues le decía que cuando uno está pues en esa parte pasiva, pues uno incluso tiende a verlo como conciencia, uno tiende a verlo como algo bueno y se convierte pues en un detractor, en alguien que está en contra de aquellos que tienen esa parte activa manifiesta. Y lo peor es que uno cree que tiene una virtud, ¿sí? Cuando la realidad es que no, es la manifestación del defecto psicológico, del mismo defecto psicológico, de la otra cara de la moneda, solamente que en esa parte pasiva. De ahí la importancia que nosotros que estamos trabajando con defectos psicológicos, ¿verdad? Y queremos avanzar más en torno a los defectos psicológicos, pues trabajemos las dos polaridades. Y que sepamos en primer lugar que los defectos psicológicos tienen dos polaridades, porque a veces trabajamos la parte activa y nos estancamos porque decimos que no vemos más detalles del defecto psicológico, pero no nos damos cuenta, no nos hemos percatado por falta del conocimiento de que el defecto sí se está manifestando, solamente que ahora en su parte pasiva, y uno incluso pues llega a creer que fue que uno eliminó el defecto psicológico y la realidad es que no. Bueno, vamos a iniciar entonces recordando un poquito, profundizando un poquito para tenerlo así como bien fresquito, qué es la ley del péndulo, ¿sí? La ley del péndulo pues establece, vimos ya lo que era un péndulo, que es un reloj que tiene pues como un artefacto que se mueve, que oscila de un lado a otro y gracias a ese movimiento es que ese reloj entonces funciona, que ese reloj da la hora. Entonces la ley del péndulo pues lo que nos indica, lo que establece es que todo, absolutamente todo está en constante movimiento. Todo pues siempre está oscilando, sube, baja, crece, decrece y pues también evoluciona e involuciona. Y que todo, pues absolutamente todo está sometido al vaivén del tiempo. Por acá. Bien, me van a disculpar un momento, estoy verificando que pues esté bien el internet. Bueno, por aquí veo otros compañeros que se han conectado. Nelly Puche nos saluda desde Venezuela, un saludito para ella. Y pues para todos los demás que ya están conectados. Bien. Bueno, si hay cualquier inconveniente con la conexión, me lo pueden dejar saber en los comentarios porque de repente veo como que el programa se conecta y se desconecta. Bueno, esperemos que pues no haya ningún inconveniente hasta tanto hayamos finalizado. Vamos a continuar. Bien, explicamos que absolutamente pues todo está sometido a lo que es el vaivén del tiempo. Dábamos ejemplos de cómo las grandes culturas, civilizaciones, pues también estuvieron sometidas y están sometidas las actuales a lo que es el vaivén del tiempo. Llegaba una época donde
pues estaban en todo su esplendor, en todo su apogeo, y luego pues lo tomaba ese péndulo y caían en involución y venían y llegaban a su detrimento, a su decrecimiento, y luego entonces pues surgía y se levantaba pues otra civilización. Vimos ejemplos como una empresa, sí, que le puede pasar lo mismo. Vimos el ejemplo de cómo pues pasa en cosas como los árboles, como las personas, en este proceso en el cual pues uno crece, se desarrolla y llega pues a su máximo esplendor, a ese estado de máximo desarrollo, y luego pues comienza el péndulo a retroceder y comienza uno pues a decrecer hasta que llega a la decrepitud y muere. Todo, absolutamente todo está sometido a lo que es esa ley del péndulo. Hoy pues lo vamos a enfocar a nuestros defectos psicológicos, porque eso nos va a ayudar muchísimo a avanzar en torno a lo que es nuestro trabajo interior. También nuestros defectos psicológicos están sometidos o están regidos por lo que es esta ley del péndulo, ¿sí? Todos nuestros defectos psicológicos, absolutamente todos, aún así no lo pareciera, son duales, ¿sí? Son duales, tienen una parte pasiva, tienen otra parte activa. Cada defecto psicológico tiene su pareja, tienen dos polaridades. Eso es, pues ya lo habíamos hablado, pero es bueno que lo tengamos como muy presente. Vamos a ver. Bien, bueno, entonces tenemos que saber pues que cada uno de esos extremos, en cada extremo en el cual uno esté, pues realmente uno está alimentando el mismo defecto psicológico, y que pues la única manera en la cual nosotros podemos plantarnos y podemos observar ambos lados del péndulo es en el centro, es en el equilibrio. Y ese centro y ese equilibrio viene siendo como el punto crítico. Y el punto crítico, recuérdense que es el instante, estar en el presente, estar en constante recuerdo de sí mismo, estar concentrados en el corazón y pues en ese estado de autoobservación. Solamente estando uno en lo que es el momento presente puede ver esta oscilación o esta pendulación del defecto psicológico, ya sea en la polaridad activa o en la polaridad pasiva, porque en el presente se manifiesta la conciencia. Y recuerden que la conciencia es la que observa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un defecto psicológico montado, cuando nosotros estamos identificados, no nos podemos autoobservar, porque no es la conciencia. Un defecto psicológico no se va a autoobservar, ni va a autoobservar otro defecto psicológico, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia a que nosotros nos mantengamos en ese centro del péndulo, que viene siendo pues el momento, el instante, estar pues en el presente. Si hablamos de nuestro péndulo interior, pues estamos hablando de estar concentrados o estar sintiendo nuestro corazón para a partir de ahí, ¿verdad?, tener ese estado de autoobservación en el cual pues nosotros podamos descubrir ambas partes o ambos polos de ese péndulo. Es muy importante saber que pues cada vez que nosotros estamos en cualquiera de las polaridades, pues alimentamos el defecto psicológico, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el yo de la ira, vamos a decir que su polo pasivo viene siendo el miedo. Entonces nosotros estamos trabajando pues ese yo de la ira que está en su lado activo, o estamos alimentando el yo de la ira. Activamente uno sabe que lo alimenta cuando deja que se manifieste a través de las emociones que tienen que ver con la ira, a través de todos los pensamientos, a través de todos los deseos de gritar, de pegar, de estrallar, bueno, etcétera, etcétera, a través de las cosas que uno hace, ¿sí? Como discutir, como ofender. Pues ahí uno está alimentando lo que es el yo de la ira. Pero también cuando nosotros estamos en esa parte pasiva que viene siendo el miedo, pues también ese defecto psicológico se
alimenta, ¿sí? En esa pasividad, en esa sumisión, en ese tener miedo, por ejemplo, a hablar. Ahí pues lo que uno está haciendo prácticamente es reprimiendo esa ira y dejándola manifestarse en ese aspecto pues miedoso. Pero al fin y al cabo estamos alimentando completamente al yo. Si nosotros tomamos el ejemplo del yo alcohólico, tenemos la parte activa, que es la parte de la persona que bebe, que le gusta ir a fiestas, que siempre está con el traguito en la mano y ese tipo de cosas. Pero entonces tenemos también la parte pasiva, que viene siendo el abstemio, el ejemplo que dábamos pues el sábado, que es esta persona que no bebe, es esta persona que incluso deja de ir a las reuniones familiares porque ahí se está bebiendo, es esta persona que critica a aquella persona que bebe, que no quiere saber del alcohol, que ni siquiera lo puede oler, esta persona que incluso se siente superior a los demás porque ya no toma y ya en el conocimiento me dijeron que yo no puedo tomar y que eso es malo y que eso revive yoes. Entonces uno comienza a desarrollar desagrado, uno comienza a desarrollar miedo, uno comienza a desarrollar rechazo hacia ese yo y hacia las personas que están en lo que es la parte activa. Pero no sabemos que aún así estamos alimentando el yo del alcohol. Todas esas emociones, todos esos pensamientos, aún así sean desagradables, esa energía que nosotros le estamos dando al defecto psicológico. En nuestra imaginación, esa imaginación mecánica, esas películas que se están proyectando, ¿sí? Donde hay una persona que está bebiendo, donde, por ejemplo, nos imaginamos que si yo tomo, luego me voy a emborrachar y voy a revivir yoes. Todo eso realmente va a alimentar a ese yo alcohólico activo. Y llega un momento que así, alimentándolo a través de la imaginación, esa parte activa toma tanta fuerza que el péndulo lo que hace es que se mueve, ¿sí? Se mueve de esa parte pasiva hacia esa parte activa y termina uno pues otra vez bebiendo, ¿sí? Esto se da, es muy interesante saber eso, se da cuando uno entiende que ya pues ha alcanzado la verdad. ¿Sí? Cuando uno llega como a esa conclusión, cuando uno entiende que uno tiene la razón. Y esta ley pues es muy maravillosa por eso, porque cuando uno entiende que yéndose a un extremo uno ha alcanzado la verdad, ella lo que hace es que nos mueve hacia el otro extremo para que sepamos que no tenemos la verdad. Pero entonces llegamos a ese otro extremo, lo alimentamos como tal, entendemos que ahora sí hemos encontrado pues la verdad, ahora sí hemos encontrado el centro. Y pues la ley vuelve y nos muestra que no, vuelve y se mueve hacia el otro extremo. Y así pues nos la pasamos nosotros pendulando entre el dolor y el placer, entre el agrado y el desagrado, la felicidad, la tristeza, el enamoramiento, el desenamoramiento, bueno, y todos los defectos psicológicos que nosotros tenemos. ¿Qué define el peso de un péndulo? ¿Sí? ¿Qué es lo que le da el peso al péndulo? ¿Qué es lo que lo hace, digámoslo así, grande? Y dicho sea de paso, el peso del péndulo, pues de eso va a depender la rapidez, incluso en la que se va a mover, en la que va a oscilar pues este péndulo. Bueno, ese peso se lo dan nuestras emociones, los pensamientos, los anhelos o los deseos, ¿sí? Que nosotros tengamos en torno a ese defecto psicológico. Las emociones son energía, los pensamientos también, los anhelos y los deseos también. Entonces, todo eso en torno a un defecto psicológico le va dando un peso porque lo va cargando de nuestra energía. Y pues a más pesado también, a más grande, más crecido esté un defecto psicológico, gracias a todo esto que hemos mencionado, pues ya sabemos que el movimiento va a ser cada vez más rápido, ¿sí? Como también va a ser cada vez más alto. Entonces, cada vez que nosotros pasamos a un extremo y le damos peso en ese extremo o en ese polo al defecto psicológico, este crece, se devuelve más rápido hacia el otro extremo, pero ahora tiene más peso y por tanto va a ser más alto. ¿Sí? Va a ser más alto. Si estamos en una parte activa que sentíamos mucho placer con algo, bastante placer, cuando ese péndulo se devuelva, pues también el dolor va a ser igual equitativamente a como era el placer, ¿verdad? Entonces eso pasa cuando nosotros alimentamos esos polos. ¿Cómo nosotros pues vamos entonces disminuyendo ese peso? Y también pues vamos disminuyendo la rapidez conjuntamente con quitarle el peso, ¿verdad? Es algo
es algo equitativo. Esto se hace cada vez que nosotros vamos trabajando cada una de las partes del péndulo, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos en esa parte activa de un defecto psicológico y nosotros comenzamos a observar nuestras emociones, nuestros pensamientos, anhelos y deseos y comenzamos a eliminar todos esos detalles, estamos quitándole energía a esa parte del yo, ¿sí? A ese péndulo le estamos quitando energía, por tanto le estamos quitando fuerza, le estamos quitando tamaño, le estamos quitando peso. Y cuando se mueva, pues hacemos lo mismo con el otro lado. Eso va a hacer que el péndulo se vaya deteniendo, ¿sí? Es como que si nosotros fuéramos conciliando, sacamos sabiduría de este lado y eliminamos defectos psicológicos, ese es el orden, y sacamos sabiduría de este lado, le quitamos peso, y luego pues, segundito, a ver acá, bueno, y luego pues el péndulo se mueve hacia el otro lado, hacemos el mismo proceso, ya le quitamos peso a esa parte pasiva, luego cuando él se devuelva lo hace en menor intensidad y así sucesivamente hasta que nosotros llegamos a lo que es el centro, que es como esa conciliación de los opuestos y de ahí sale la verdadera virtud, de ahí sale pues la verdad, de ahí sale la sabiduría. Eso es algo que nosotros lo vamos a ver en nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos un defecto psicológico ya sea en su parte activa o en su parte pasiva y uno comienza a trabajarlo e inmediatamente pues uno va a empezar a ver ese movimiento pendular, entonces uno va a tener que estar como quitándole de este lado y quitándole de este lado y quitándole de este lado hasta tanto pues se haya eliminado el defecto psicológico por completo. Otra cosa también es que debemos de saber cómo se alimenta pues el péndulo de un yo. Cada polo del péndulo pues vive en función de su opuesto, ¿sí? Un ejemplo, una pareja. Ahora yo tengo una pareja, yo me siento muy feliz con esa pareja, ¿verdad? Y pues lo que alimenta esa felicidad fue el tiempo en el cual yo estuve sin pareja y me sentía muy sola y sufría mucho. Esa cantidad que yo sufría, ese porcentaje de sufrimiento que yo tenía cuando no tenía pareja, ¿verdad? Alimenta ahora a este placer o este gusto o este agrado que yo estoy sintiendo ahora que tengo pues la pareja. Por eso decimos que el péndulo pues vive en función de su opuesto. Lo mismo pasa pues cuando se da pues esta situación pues a la inversa. Recordemos también cuando hablamos de la verdad porque precisamente esta práctica del péndulo y esta ley del péndulo lo que quiere hacer es llevarnos a encontrar la verdad. Les comentaba yo pues el sábado que cuando a Jesús le preguntaban qué es la verdad, pues él guardó un profundo silencio. Y al Buda, a quien le hicieron la misma pregunta, pues dio la espalda y se retiró. Eso pues nos muestra a nosotros que la verdad no puede ser conceptualizada, ¿sí? La verdad, la realidad no es un concepto, que la verdad no está en lo que yo piense, en lo que yo sienta, en lo que yo crea, en las teorías, en las hipótesis, en los conceptos, en nada de eso. La verdad es algo que es desconocido, por ello no se puede hacer formulaciones en torno a lo que es la verdad. Es algo que solamente puede ser experimentado. Y cuando hablamos con respecto a la verdad de un yo, estamos hablando de la conciencia que nosotros liberamos cuando eliminamos ese defecto psicológico, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos que tomar una decisión de si hacemos un negocio o no, porque recuerden que les decía que esta práctica del péndulo la podemos utilizar para cuando tengamos que tomar una decisión y no sabemos qué hacer. Sí, cuando nosotros estamos en esa disyuntiva, que tenemos un negocio enfrente y no sabemos si hacerlo o no, es un mismo defecto psicológico que se está manifestando en sus dos polaridades y arman una discusión en nuestro interior. Digamos que viene el yo de la codicia, porque estamos hablando de un negocio. Y pues hay una parte de ese yo, digamos la parte, digámosle así, la parte activa de la codicia. Comienza a decir, bueno, sí, haga ese negocio, métase, invierta.
Entonces ahí pues viene la otra parte y nos dice, no, no lo hagas porque mira, fulanito se metió y perdió su dinero. Entonces ahí viene la otra parte y nos dice, no, es que el que no arriesga no gana, ¿sí? Entonces ahí viene la otra parte y nos dice, no, es que ese dinerito, recuérdese que si usted lo pierde, no hay manera de que usted lo vuelva a conseguir y ese dinero usted lo tenía para ir para la universidad, para hacer pues tal o cual cosa. Entonces viene la parte activa y le dice, no, es que usted luego consigue más, inviértalo y si perdió, perdió y si ganó, pues ganó, bien, ahí le hacemos. Y bueno, entonces ahí se arma como esa discusión entre esos dos defectos y uno pues queda confundido, realmente uno no sabe qué hacer y esa duda, esa confusión mete a uno en unos estados terribles de muchísima angustia, de muchísimo desgasto de energía y uno no sabe qué hacer y pues uno no hace nada, ¿sí? Por el miedo que esto le genera y el miedo paraliza a uno, la duda pues nos paraliza, o pues uno hace algo y cuando uno lo hace entonces termina arrepintiéndose, ¿sí? Digamos que yo invertí y perdí y es que no debí de hacerlo, es que yo sabía que me iba a salir mal. O no invertí, perdí la oportunidad de ganar y vienen como los mismos cuestionamientos. Es que yo tenía que invertir, es que si yo no me hubiese llevado, es que si yo... ¿Dónde entonces está la verdad? ¿Cómo nosotros podemos saber qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Nos centramos en el instante, comenzamos a autoobservarnos y pues vamos a poder ver este movimiento pendular, esta discusión, por decirlo así, porque eso es lo que es el movimiento pendular, una discusión entre los dos polos de mi defecto psicológico, en este caso la codicia. Y comenzamos entonces a eliminarlos, a eliminar lo que digan los que están en la polaridad activa y eliminar lo que digan los que están en la polaridad pasiva, ¿sí? Observamos, nos colocamos en el instante, actitud de autoobservación, observamos, descubrimos, enjuiciamos, ¿sí? Nos damos cuenta que es un defecto psicológico que se está manifestando, que es la polaridad pasiva o activa de tal o cual yo, entonces hacemos la petición de eliminación. Cuando nosotros eliminamos ambas polaridades, entonces ahí pues se da lo que es el silencio, ahí habla lo que es nuestra intuición, ya esa conciencia liberada es la que nos va a guiar a nosotros a actuar de una manera u otra, ¿sí? De esa manera es buenísimo incluso pues hacer esta práctica cuando estamos frente a esas situaciones donde se genera mucha duda, donde nosotros pues no sabemos qué hacer. O sea, de manera espontánea, no es que ustedes se van a predisponer como que no, que lo consciente sería hacer tal o cual cosa, no, eso funciona como magia. Nosotros hacemos este ejercicio y de manera espontánea pues va a surgir lo que nosotros tenemos que hacer, simplemente pues vamos y lo hacemos, invertimos o no invertimos, ¿verdad? Pero hacemos lo correcto, ahí sale lo que es la verdad. Bueno, ya habiendo hecho este amplio preámbulo, creo que me extendí un poquito. Vamos ahora sí a empezar a hacer la práctica, ¿sí? Vamos a hacer pues los primeros pasos y luego pues yo les voy a ir explicando los ejercicios que vamos a ir haciendo. Vamos a comenzar con el belilín y el círculo mágico. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí, belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí, belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí, belilín, belilín, belilín. Dios mío, Señor mío, Padre mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, salid y trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss, psss,
vamos a hacer entonces la petición a nuestro Padre y a nuestra Madre para que nos asistan en esta práctica. Dios mío, Señor mío, Padre mío, Madre Divina, les pido, si es vuestra voluntad, me asistan en esta práctica que tiene por objetivo encontrar las dos polaridades de este defecto psicológico. Y pues como siempre vamos a hacer pues una relajación de la emoción, la mente y del cuerpo físico. Vamos a relajar la emoción respirando. Recuerden, vamos a hacer 5 inhalaciones profundas y al momento de exhalar lo vamos a hacer de manera cortante con el mantra Sa, ¿sí? Vamos a relajar la mente escuchando sonidos. Vamos a concentrarnos empezando por esos sonidos que están más cercas. Lo vamos a escuchar, luego lo vamos a soltar y vamos a tratar de escuchar otro sonido que esté más lejos. Y así lo vamos a hacer por un tiempo de 1 minuto. Comencemos ahora. Vamos ahora a relajar el cuerpo físico, imaginando cada una de las partes de nuestro cuerpo y ordenándoles que se relajen. Yo las voy a ir mencionando y ustedes pues van a ir imaginando cómo se relajan y a la vez también pues le van a ir ordenando mentalmente que se relajen. Comencemos con la pierna derecha, con el pie derecho. Sintamos el dedo gordo del pie, sintamos los demás dedos, la planta del pie, la parte delantera del pie y vamos a ordenarle a nuestro pie derecho que se relaje. Sintamos nuestro tobillo, nuestras pantorrillas, nuestra rodilla. Sintamos el muslo de nuestra pierna derecha, la cadera. Y vamos a ordenarle a toda nuestra pierna derecha que se relaje. Lo mismo hacemos con la pierna izquierda. Comencemos por el pie izquierdo sintiendo el dedo gordo, los demás dedos del pie, la planta del pie, la parte delantera y el tobillo. Ordenémosles que se relajen. Sintamos la pantorrilla, la rodilla, el muslo de nuestra pierna izquierda, la cadera y le ordenamos a la pierna izquierda completa que se relaje. Sintamos la espalda baja, la espalda media, la espalda alta, los hombros y ordenémosle que se relaje. Sintamos la parte delantera, la barriga, el estómago, el pecho,
y ordenémosle que se relaje. Sintamos nuestros órganos internos, las tripas, el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones. Y ordenémosle que se relajen. Sintamos nuestro brazo derecho, el brazo, el codo, el antebrazo, la mano con la palma, los dedos, y ordenémosle al brazo derecho que se relaje. Pasemos a nuestro brazo izquierdo y sintamos el brazo, el codo, el antebrazo, la mano, la palma de la mano, los 5 dedos, y ordenémosle al brazo izquierdo que se relaje. Sintamos nuestro cuello, nuestra cabeza, nuestra boca, nariz, ojos, el ceño, el cuero cabelludo, y ordenémosle que se relaje. Sintamos completamente nuestro cuerpo de pies a cabeza y con voz militar vamos a repetir 3 veces. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Bien. Vamos a comenzar entonces. Vamos a escoger el defecto que nosotros vamos a trabajar. Un defecto psicológico que pues nosotros hayamos venido trabajando, puede ser. Recordemos que vamos a trabajar con escenas, ¿sí? Podemos elegir una escena, ojalá pues sea la escena en la cual más se haya manifestado pues ese defecto psicológico, pero pueden también surgir varias escenas, ¿sí? Es común que cuando estamos haciendo una meditación reflexiva con respecto a un defecto, pues lleguen como varias escenas donde se está manifestando el defecto, y quizás en una escena pues veamos unos detalles y en otras escenas veamos otros detalles con respecto al mismo defecto psicológico. La clave es pues trabajar con escenas, ¿sí? Recuerden, las meditaciones reflexivas se hacen con escenas propias, cosas que ya nos hayan pasado, y pues nos vamos a dividir entre observador y observado. Claro está, recuerden que pues el observador, ¿sí?, es la conciencia y es el que va a observar pues a los defectos psicológicos o a los 2 polos que pues estamos buscando el día de hoy, ¿sí? Bueno, el primer ejercicio es el siguiente. ¿Cuál es el péndulo de este yo? Entonces, recordando la escena o escenas vividas, vamos a identificar cuáles son los 2 polos de este yo y en qué momentos pues se manifestó cada uno de ellos, ¿verdad? En esa escena que vamos a trabajar con respecto pues a ese yo. Aquí tenemos un ejemplo. Ustedes lo pueden hacer con el yo que quieran y que han venido trabajando, pero bueno, este ejemplo nos sirve. Tenemos un ejemplo, estamos estudiando el yo de la ira, ¿sí? Vamos a ser más específicos porque el yo de la ira es bastante grande. Estamos estudiando el yo de la ira con la pareja. Entonces yo recuerdo, traigo a colación pues una escena donde nosotros sentimos ira con la pareja y se dio pues una discusión. Entonces vamos a ver qué participación o qué defectos psicológicos tuvieron que ver con lo que es el polo activo, ¿sí? Recuerden que cuando se habla del peso del péndulo, bueno, segundito, que me van a disculpar, por favor. Hoy en día tenemos hartos inconvenientes técnicos. Bien, ahora sí. Bien, recuerden que pues en esa escena nosotros vamos a buscar las 2 polaridades del defecto psicológico. Vamos a buscar cuál es el polo activo y también pues vamos a buscar cuál es el polo pasivo. En este caso pues
estamos hablando de la ira. Sí, es muy probable que en el polo activo pues tengamos esa parte que tiene que ver como con la agresión. Entonces está ese yo o ese detalle que peleó con la pareja, que le alzó la voz a la pareja, que quiso imponerse, que quiso humillar a la pareja, que quiso resaltar los errores de la otra persona. Quizás también pues extrayó cosas o dijo cosas pues muy ofensivas, muy hirientes, etcétera, etcétera. Ese vendría siendo pues el polo activo. Pero también vamos a buscar en esa escena la manifestación del polo pasivo, ¿sí? Por ejemplo, puede llegar pues una situación en la cual yo sienta miedo, porque de repente hice que le saliera a la pareja pues tanta ira, que ahora veo cómo está la pareja así como de airada, entonces ya yo siento miedo. Entonces ahí se viene metiendo pues la otra parte de la ira, que es el miedo. También puede ser que cuando yo termine pues la discusión haya venido pues todos esos pensamientos de, cónchale, no debía hacerlo, creo que me pasé, creo que fulano era el que tenía pues la razón, o vengo y me retracto de lo que yo hice o de lo que yo dije. Entonces ahí caigo en lo que es la pasividad, o entonces también puedo mostrar pues alguna debilidad, puedo no defenderme, ¿verdad? Contrario a lo que estaba haciendo en el polo activo, tratar pues de esconderme o de evitar lo que es esa discusión. Entonces ahí tenemos pues esas dos polaridades, ¿verdad? Entonces ustedes van a hacer eso mismo con el defecto psicológico que estén trabajando. Yo voy a poner el tiempo mientras pues ustedes van haciendo el ejercicio. Empecemos ahora.
Bien, vamos a pasar entonces al otro punto, donde pues vamos a descubrir cuál es el peso del péndulo de este yo. Recordemos que el peso pues lo definen lo que son las emociones, los pensamientos, los anhelos y los deseos, ¿sí? Esos son pues los que le dan peso pues a ese defecto psicológico. En este caso, siguiendo con el ejemplo de la pelea pues con la pareja, vamos a ver por ejemplo que en el polo activo pues se vieron emociones como la impaciencia, la ira, el orgullo, la intolerancia, deseos como el deseo de gritar, el deseo quizás de estrellar algo, el deseo quizás de pegarle pues a la misma pareja, ¿verdad? Los pensamientos autocondescendientes, no, mire cómo me trata, mire cómo se comporta, yo no me voy a dejar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso la venganza, porque si la pareja nos hace algo, pues entendemos que tenemos que hacerle lo mismo o tenemos que hacerle algo peor. Detalles también como el resentimiento, el rencor, incluso pues el mismo odio. Pero también vamos a ver el peso o estos mismos aspectos que se ven en torno a lo que es el polo pasivo. Sí, en el polo pasivo vamos a encontrar pues sentimientos como el miedo, la frustración, yo es de la inferioridad, yo es del dolor, la decepción, la desilusión en contra de pues la pareja, la angustia, el arrepentimiento, sentir culpa, sentir vergüenza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nosotros lo mismo, vamos a volver a poner el tiempo y comenzamos ahora. Otra cosa también, pues que es bueno que vayamos tomando en cuenta, ¿verdad? En caso de que se nos haya olvidado, siempre lo decimos, pero en caso de que se nos haya olvidado, es que a todos los detallitos que vayan apareciendo, recuerden irle pidiendo muerte, ¿sí? Madre Divina, elimíname este yo. Bueno, continuamos.
vamos a pasar al próximo punto y vamos a descubrir cuál es la verdad de este yo en cada polo, ¿sí? Cuál es como esa determinación, esa, ¿cómo se podría decir? Esa conclusión, esa verdad, ese aseguramiento al cual llegó ese defecto psicológico en cada uno de los polos. Aquí no estamos hablando de la verdad, sí, que sale de la eliminación de cada uno de los polos, sino pues a esa verdad a la cual llega el yo. Recuerden que decíamos ahorita que el péndulo se mueve cuando nosotros llegamos a un punto, digámosle así, que de máximo desarrollo, en este caso a un punto en el cual nosotros consideramos que pues tenemos la verdad y que tenemos la razón. Entonces ahí el péndulo comienza a hacer su movimiento hacia el otro lado para demostrarnos que no tenemos la razón. Entonces vamos a identificar cuál era la verdad o afirmación absoluta de este yo cuando se estaba en cada uno de los dos polos. Siguiendo con el ejemplo que tenemos, en el polo activo, ¿verdad? Ya cuando yo estoy en ese polo activo, en ese polo pues agresivo, pues ya yo llevo esa determinación de que ya yo no aguanto más a esta persona, ya yo no quiero seguir en esta relación, quiero dejar a esa persona, esto no funciona, esto es un error, yo he perdido mi tiempo, nunca lo voy a perdonar, ¿sí? Cosas clásicas que uno dice cuando uno está en una discusión con la pareja, ¿verdad? Pero en el polo pasivo, digamos que luego que se acaba pues la discusión y yo entro en ese punto en el cual yo estoy arrepentido o en ese punto de sumisión, ¿verdad? Que vendría siendo el otro polo, pues ahí viene ese yo que dice, bueno, cónchale, creo que me pasé, la verdad, fulano pues tiene la razón, yo no debí tratarlo de esa manera, todo es culpa mía, qué vergüenza, esto no va a volver a pasar, ¿sí? Entonces esa es como la verdad o la determinación que aseguran cada uno de estas polaridades del yo. Vamos a hacer ese ejercicio antes de pasar al próximo punto.
Bien, vamos con el penúltimo punto y pues vamos a descubrir qué alimenta el péndulo de este yo, ¿sí? Recordemos pues que cada uno de estas polaridades se alimenta pues en base a lo que es su opuesto. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos en ese momento de ira y realmente nos molesta tanto porque nos recordamos de aquellas situaciones en las cuales pues estábamos muy bien con la pareja, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente pues la pareja sí era sincera conmigo, no cometía tantos errores, tenía, por ejemplo, más tiempo para mí. Y esas situaciones que tanto a mí me agradaban, ¿verdad? Y que tanto a mí como que me hacían sentir como muy bien, muy feliz con la pareja, pues como ya ahora yo no las estoy percibiendo, entonces ahora yo me siento súper descontento o me siento súper enojado con la pareja, ¿verdad? Entonces, si es por ejemplo el polo pasivo, pues yo puedo recordar quizás una situación, una relación pues anterior. Un segundito. Bien, me disculpan. Hoy tenemos la prueba de las fallas técnicas. Bueno, entonces si es el polo pasivo, ¿verdad? Pues entonces puede estar recordando y puede llegar a esa pasividad porque recuerda esos momentos en los cuales estaba muy enojado. Entonces, al hacer esa comparación, se da cuenta que no quiere estar solo, que no quiere que la pareja pues lo deje, comienza a compararlo con la pareja que tenía anteriormente, la cual sí discutía mucho, la cual pues sí me hacía pues enojar, ¿verdad? Y comenzamos incluso a formular cosas de que pues gracias a mi paciencia esa persona pues ha cambiado mucho, ¿sí? Entonces ahí pues vamos a ir viendo esa alimentación que le da la polaridad opuesta a esta polaridad que nosotros estamos observando, ya sea la activa o la pasiva. También es bueno con respecto a esto saber que en la medida o en el porcentaje en el cual nosotros alimentemos una polaridad, pues también así se va a alzar la otra. Por ejemplo, Fabricia ayer nos daba un ejemplo bastante interesante. Si nosotros nos da mucho placer que nos noten, que nos trate de importantes, pues también en esa misma medida va a ser el dolor que nosotros vamos a sufrir cuando una persona no nos nota o no nos trata de importante, ¿verdad? Como para clarificar más el ejemplo de este punto que vamos a hacer ahora. Vamos a dar los minutos y comenzamos.
Bien, ya pues vamos a finalizar con este último punto donde pues vamos a encontrar la verdad de este yo. ¿Dónde está la verdad de este yo? Vamos entonces ahora a cerrar nuestros ojos, nos vamos a concentrar en nuestro corazón, vamos a recordar esa escena que estamos trabajando, vamos a observar en conjunto, ¿verdad?, la manifestación del yo en cada uno de los polos. Vamos a comenzar pues a eliminar cada una de sus manifestaciones, cada uno de los detallitos en el instante, haciéndolo pues en constante recuerdo de nosotros mismos, autoobservándonos, y pues en ese silencio llegará lo que es la verdad, la sabiduría y la luz, ¿verdad? Ese es el momento en el cual pues se va a dar la conciliación, cuando nosotros eliminemos tanto los detalles de una de las polaridades como los detalles de la otra polaridad. Vamos a dar 5 minutitos y pues ya terminaríamos la práctica del día de hoy.
Bien, ya con esto finalizamos la práctica del día de hoy. Vamos entonces a ver si tienen pues alguna pregunta, alguna duda o algún comentario con respecto a la práctica, y bueno, ya luego pues damos por finalizado nuestra práctica de hoy. Bueno, por aquí tenemos saluditos de Fiordalisa Yaques, Grace Leonardo, Orquídea Méndez, Melba Gómez, Rafael Veleta y Claudio Castillo, quienes nos saludan. También tenemos a David Muñoz, bueno, creo que algunos ya los había saludado ahorita. Laura Bermúdez de Venezuela, Juan Carlos Cano nos dice dale, bueno, hola. A ver, ¿qué más? Ana Estri de León nos dice hola, saludos desde Venezuela. Vamos a ver quién más nos saluda. Carmen Zulay también nos saluda. Dexi también, un saludito para ella. Eugenia Espinola, Fran Bravo nos manda un saludito a todos. Y bueno, entonces creo que ya no hay más comentarios ni más preguntitas. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo, como siempre, pues voy a chequear luego de que termine a ver si hay más comentarios o preguntas que no me salieron acá. No sé por qué a veces pues no se descargan todas las preguntas que ustedes hacen, pero pues siempre cuando termino tengo eso en consideración para si hay preguntitas, pues entonces responderlas, pero ya no en vivo. Bueno. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana seguimos con la conferencia de fase B y pues nos vamos a seguir viendo en el transcurso de la semana en las diferentes actividades que tenemos. Será hasta la próxima. Bye. Gracias por estar acá.